para ti que aún no has llegado a sus 100 suscriptores. Bueno, cuando tengan 1000, bueno, te diré qué tal me fue. ¡Al fin! ¡Sería justicia! ¡Aleluya! Este canal por fin llegó a los 1000 suscriptores. Ay, Carlos, pero vas a seguir con tu escándalo. Hiciste la misma bulla cuando llegaste a los 100.000. Tampoco es mucho, deja tu payasada. Pues déjame decirte que llegar a este punto es el mayor reto al cual puede enfrentarse cualquier persona que inicia en YouTube. Así que si quieres saber mi experiencia de cómo llegué aquí, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de los 1000 suscriptores del canal Cefrediel. Quizás te pueda parecer que 1000 suscriptores no es mucho, porque como espectador estamos acostumbrados a ver canales que superan esa barrera. Pero cuando saltas ese muro y te conviertes en un creador de contenido para YouTube, la historia es totalmente distinta. Nadie te conoce, a nadie le interesas, tus videos no tienen visitas y lo peor, nadie se suscribe. No seas tan crédulo, McFly. Es allí cuando comienzas a fastidiar a tus amigos y familiares para que se suscriban a tu canal. Vale, chao, mira, sí, soy yo. Mira, ¿ya viste mi último video? No sabía que tenía un canal. Sí, mira, mamá, y era para saber si te podías suscribir a mi canal. Tú tienes YouTube, ¿verdad? No, mamá, eso no se cobra. Y créale una cuenta a mi papá. Anda, chamo, vale, dile a tus amigos que se suscriban, ¿vale? ¿Qué pasó con eso de que éramos hermanos y todo lo demás? Pero cuando ves que aún así no tienes resultados, comienza la desesperación. ¿Por qué rayos no se suscribe la gente si llamé a todo el mundo? ¡Son unos falsos! ¡Son unos falsos! Todos los canales, literal. Así que esos 1000 suscriptores que antes pensabas, fácil, ahora es un muro por allá arriba que no sabes cómo rayos vas a alcanzar. Y es en este punto donde la mayoría de los creadores ya se rindieron, porque investigando se dan cuenta de que en promedio podrían durar hasta un año o más solo intentándolo, porque nada es garantía. Y todo eso para lograr alcanzar uno de los dos requisitos que todos los creadores de YouTube quieren lograr. Sí, porque hay otro: 4000 horas de visualización. 4000. Y no tiene visitas. ¿Qué? ¿Y qué puedes lograr si lo consigues? Monetizar tu canal y formar parte del programa de socios de YouTube. Ay, Carlos, solo piensa en dinero. ¡Qué asco! La plata, la plata, la plata. Pero es que nadie le puede dedicar tanto tiempo a algo si no te da de comer, papito. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero seguro te estarás preguntando, ajá, ¿y conseguiste esas 4000 horas? Sí. Para ser más exactos, concretamente 1000 suscriptores y 6266 horas de visualización, como pueden ver aquí. Es que cada canal tiene una experiencia totalmente distinta. La mía la puedes ver entre los videos de celebración de los 100 y los 500 suscriptores, donde te cuento más cosas sobre mi experiencia en YouTube hasta ese momento. Pero como este es un mar de aprendizaje, siempre te percatas de cosas nuevas e importantes que todo creador debería tener en cuenta. Número 1. No es lo que recibes, sino lo que das. El problema principal que a veces nos impide crecer es que creemos erróneamente que merecemos que la gente nos vea, que nos presten atención, que nos den su like, comentario y suscripción, cuando nos percatamos de que todas esas cosas requieren tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos, el tiempo. Es por eso que no podemos pensar erróneamente que merecemos que los demás nos dediquen tiempo, porque no es así. Lo más justo en este caso es que exista una equivalencia de intercambio. La gente entra a YouTube y a las demás redes sociales porque quiere entretenerse, pasar un buen rato o quizás ver algo que les parezca interesante. Y es allí donde nos preguntamos qué puedo hacer yo y cómo lo puedo hacer para poder mantener el interés de la gente, porque no se trata de mí, se trata de lo que puedo hacer yo por los demás. Y así pasamos al punto número 2, la preparación del contenido. En el video de los 500 suscriptores expliqué cómo hacía yo para realizar mis videos, pero antes de eso es importante que puedas definir la temática de tu canal y poco a poco mientras vas realizando tus videos y guiones vas a ir encontrando esa fórmula perfecta que definirá la estructura de tus videos, porque todo el mundo tenemos una forma distinta de captar la atención de la gente. Anota eso, anota eso. A veces me causa gracia cuando escucho personas decir que esto es fácil, que prendes una cámara, comienzas a grabarte, lo montas en YouTube y listo, ya te hiciste rico. Pero déjame decirte que la realidad es que no es así. No lo es, no es tan fácil. ¡No! ¡No!
Se trata de una sola persona gastando cantidades inimaginables de horas para poder sacar 10, 15 o 20 minutos de contenido para que puedas estar entretenido y pases un rato agradable. Porque cuando ves un programa en la televisión hay muchas personas que están detrás de la creación de ese contenido. Pero en el caso de un canal pequeño como el mío se trata de una sola persona haciendo todo. Pues sí, güey, no mames. Pero cuando ves que hay gente que le gusta lo que haces y que a pesar de que no te conozca te dejan tu comentario ahí apoyándote, sientes que todo está valiendo la pena. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Pero la preparación no tendría ningún sentido si no tienes en cuenta el tercer punto, ser autodidacta. A la gente le gustan las cosas bien hechas. A ti también te gustan las cosas bien hechas. Es por eso que debes esforzarte en aprender todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de tu contenido. Y no te estoy hablando de invertir en equipos, en comprar equipos, invertir y bla 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 y gastar mucho dinero. No. Yo el día de hoy tengo los mismos equipos que tenía desde hace un año. Mi teléfono, el trípode donde lo coloco, este micrófono y esta sábana, que es la misma que te mostré en el video de los 500 suscriptores. Lo único nuevo es una pequeña lámpara que me ayuda a iluminar un poco mejor la cara, pero ese fue un regalo. Gracias, Neyan. Un gran cambio. A lo que me refiero es que no es lo que tengas, sino cómo lo utilices. Por ejemplo, yo tengo una computadora con un procesador del año 2012. Desde hace 10 años es ese procesador. 10 años. Y nada más quitando este fondo verde y mejorando un poquito el color, mi computadora se tarda entre 25 a 28 horas para poder hacerlo. Sí, lo que una computadora de hoy en día puede tardar máximo 3 horas, la mía tarda 28. Y aparte de eso, vivo en un país donde en cualquier momento se te puede ir la luz, viéndote la penosa situación de tener que comenzar de cero. Pero lo hago y me lo calo porque siento que aunque sea un 10% puede mejorar mi contenido. Y eso que no te he hablado del tema del internet. Yo tengo un internet de 1 mega. Un solo mega que no me llega ni siquiera a la mitad. Si a mí me llegara la mitad de ese mega, yo estuviera feliz y contento. Pero ni siquiera eso, yo tardo una noche completa para poder subir un solo video y hasta a veces un poquito más. Y todo eso ligando que no me dé ningún problema de copyright porque tengo que volver a reeditar y subir el video, que es perder otro día. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y no es que yo esté aquí quejándome, sino que te estoy mostrando mis dificultades para que cuando tú tengas las tuyas te des cuenta de que sí se puede. Además que también he visto cursos y tutoriales de los diferentes programas que utilizo para editar mis videos. Trato de mejorar la calidad de mi narración. Trato de gastar el tiempo que sea necesario editando mis videos y prestando la atención lo más que pueda a los detalles. No importa que lo vean 3 personas, aunque sea uno le va a gustar. Y eso es lo que importa. Y esto último es un mensaje para todo aquel que tenga cualquier meta en la vida. Siempre van a haber trabas, siempre va a haber algo que te dificulte o te impida hacer lo que quieres. Pero si te esfuerzas y tratas de buscar alternativas a los problemas que se te están presentando, en algún momento lo tienes que lograr, no hay manera. Y si tienes pasión por lo que haces, tarde o temprano terminarás encontrando a personas que quieran apoyarte, que estén contigo y emocionalmente te den fuerzas, así como personas que les gustes y te presten atención. No te estoy diciendo que yo ya logré la cúspide de mis metas, apenas acabo de salir a la superficie y dejar de ahogarme. En realidad mi sueño, como el de todo youtuber pequeño, es que mi canal logre tener 1 millón de suscriptores. Pero sé que no es fácil y tampoco sé si merezca 1 millón de suscriptores. Pero lo que sí sé es que debo seguir trabajando en lo que quiero y ser agradecido con todas aquellas personas que ya sea de lejos o de cerca me están apoyando. Por eso quiero darle las gracias a todos los que han decidido suscribirse a mi canal. En serio, me hace muy feliz. Pero como cada objetivo cumplido debe tener una nueva meta, el próximo especial como este se realizará cuando alcancemos los 5000 suscriptores. Y me gustaría que estés allí. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Mientras tanto te voy a dejar una lista por aquí y la otra por acá para que puedas ver más de mi contenido, así que por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!